Queridos, les saludo. Gracias por estar de nuevo, de nueva cuenta en esta ocasión, aquí en este programa que nos lleva siempre a estar sumergidos en la palabra. Así que les doy la bienvenida una vez más. Como siempre, estamos transmitiendo desde la sede acá de nuestro templo en el 6330 Southwest de la 40 calle. Les recuerdo que estamos estudiando, ya lo hemos venido haciendo por varias semanas, este material que se llama Discipulado Eficaz. Hoy vamos a tener un nuevo tema, y el tema que vamos a estar compartiendo hoy tiene que ver precisamente con eh, la comunión y la vida y el propósito de vida. La comunión y el propósito de vida. Es un tema maravilloso, uno de mis temas preferidos. Eh, pero quiero pedirles que si este material a ustedes les resulta provechoso, les bendice, les amplía el panorama, les inspira a vivir la vida de fe, lo compartan por favor con otras personas, porque lo que queremos básicamente es eso, llegar a la mayor cantidad de personas posible que se puedan beneficiar de estos materiales. Bueno, muy bien. Vamos a orar y, como siempre, nos vamos a enfilar en la dirección de nuestro tema. Así que les invito a que ahí donde ustedes están me acompañen, cierren sus ojos y oremos. Papá, gracias una vez más por esta oportunidad que tenemos de sumergirnos en tu palabra, estudiarla en profundidad. En este tema, especialmente hoy, Señor, tan importante, yo te pido que tú nos des una sabiduría especial, nos añadas, como dice tu palabra, espíritu de sabiduría y de revelación para poder entender estos asuntos. Prepara nuestros corazones para lo que tú traes, Señor, en esta hora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como les dije, vamos a hablar de el propósito de vida y cómo eso se relaciona con la vida de comunión a la que cada uno de nosotros estamos invitados a vivir. Em, el Padre, nuestro Padre bueno, el Padre nuestro Padre espiritual, em, siempre nos está invitando a venir a su casa. ¿Verdad? Como dice Mateo 6, entra, cierra la puerta y quédate a solas con tu Padre. El que te espera en lo secreto te recompensará en público. Así que la vida pública, es decir, la vida fuera de la alcoba, de la recámara divina, la vida allá afuera, depende es de lo que pase adentro. Y si no hay adentro, pues no hay afuera tampoco. Lo que quiere decir eso es que nuestra proyección, el propósito que va a tener nuestra vida, el alcance, la influencia, va a estar determinado por el tiempo de calidad que pasamos a puerta cerrada. Es decir, lo que nadie ve, porque tú te encierras ahí con tu papá, lo que nadie ve tiene un impacto poderoso donde todo el mundo ve. Así que por eso este tema es de suprema importancia. En mi opinión, ninguna persona que se llame cristiano puede vivir sin tener un propósito claro en la vida, ¿verdad? Es que ser cristiano en realidad, en buena medida, es eso, es regresar al plan eterno, es regresar al plan divino, ¿verdad? Es decir, es reconectarnos con la fuente y la fuente nos va a llevar de nuevo a entroncarnos, a injertarnos de nuevo dentro del plan del cual nos habíamos desviado. Usted sabe que la palabra amartía, que significa pecado, la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para referirse a pecado, esa palabra significa errar el blanco. No es por casualidad, porque cuando nosotros estábamos en pecado, vivíamos separados de Dios, vivíamos errando el blanco. Y por lo tanto, no había nada que nosotros hiciéramos que tuviese un buen propósito, ¿verdad? Es decir, todos nuestros planes, objetivos más excelsos eran, ¿verdad? De alguna manera, periferia, daban en la periferia. Pero cuando nosotros regresamos a la comunión con Dios, regresamos a la relación con Dios,
entonces nuestras vidas vuelven a dar en el blanco. Ya no estamos errando el blanco, ya estamos dando en el blanco. Y por lo tanto, a mí me cuesta muchísimo pensar que alguien pueda ser cristiano y no tener claridad de su propósito de vida. Si usted es cristiano y no tiene claridad de su propósito de vida, necesita entrar y pasar tiempo de calidad en la presencia del Padre, porque el Padre quiere que todos sus hijos, ¿verdad?, sepan para qué fueron creados, para qué están aquí en la tierra, ¿verdad? Yo siempre digo que una persona que vive una vida así, bueno, de alguna manera, por gravedad, es decir, es una fuerza que lo está empujando, ¿no? No es que la persona está haciendo algo, sino que es como cuando uno está bajando una cuesta y entonces, claro, el efecto de gravedad al bajar la cuesta te impulsa, ¿verdad? Te está empujando una fuerza. Mucha gente vive en la vida así. Lo está empujando una fuerza vital que no puede detener, pero al mismo tiempo tampoco puede explicar por qué y hacia dónde va. Solamente sabe que se está moviendo en alguna dirección. Nosotros no podemos vivir así. Nosotros tenemos que saber a qué vinimos aquí, para qué nos hizo Dios, cuál es el objetivo de nuestra vida y si estamos o no dando en el blanco, porque era lo que decía Sócrates, este gran filósofo eh, griego. Sócrates decía una cosa interesante, dice que una vida que no ha sido sopesada no vale la pena ser vivida. Es decir, si usted no se toma el tiempo para saber si usted está yendo en la dirección correcta, está viviendo para lo que vale la pena o no, se puede dar el caso de que usted esté tan entretenido en las cosas de la vida que por último va caminando hacia un despeñadero y todavía ni siquiera se había dado cuenta. Mucha gente vive la vida así, ¿verdad? Sin sopesarla, sin detenerse a medir, sin cuestionarse, sin tener una autocrítica, de alguna manera permitirse el ver más allá de lo que está viendo, ¿verdad? Es decir, lo, 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 lo que está más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Y eso quiere decir que aquí tenemos, ¿verdad?, que permitir que el único que puede ver más allá de lo que nosotros vemos nos ayude a que podamos ver en las proporciones en que Él ve. Y por eso es que cuando nosotros regresamos a Dios, Dios nos permite ver algo que antes no podíamos ver. Nuestra vida comienza a tener sentido. Nuestra vida comienza a ser justificada. Nuestra vida está orientada hacia un propósito eterno. Cuando nosotros conocimos a Dios, ¿verdad? Tres cosas se respondieron en nuestra vida. Por lo menos en teoría eso es así. Uno, ¿de dónde venimos? ¿Verdad? El aspecto cosmogónico, nuestro origen, ¿de dónde venimos? Cuando usted regresa a la casa del Padre, usted se conecta de nuevo con Dios, usted puede saber de dónde viene. Pero no solamente eso. Cuando nosotros nos reconectamos con el Padre y crece en nosotros la identidad de hijo, entonces también sabemos hacia dónde está nuestro destino final, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Es decir, dónde desemboca todo esto que llamamos la historia humana, ¿verdad? Entonces, hay un aspecto no solamente cosmogónico, hay un aspecto escatológico. Tenemos claridad del futuro. Pero algo en adición que pasa, además de esos dos grandes extremos, de saber de dónde venimos y saber hacia dónde vamos, es que cuando nosotros nos reconectamos con Dios y crecemos en esa relación con Él, lo que va a pasar es que hay un aspecto también teleológico. Y eso quiere decir que nosotros recobramos conciencia del propósito de vida. Es decir, podemos explicar qué estamos haciendo aquí. No solamente podemos explicar de dónde venimos, no solamente podemos explicar a dónde vamos, sino que también podemos explicar qué hacemos aquí, en este momento, para qué estoy en la tierra, para qué estoy respirando aire, para qué me estoy subsistiendo, manteniendo vivo, para qué quiero estar vivo. Es decir, conocer a Dios le da justificación a mi existencia. Puedo saber para qué estoy aquí. Y eso es una sensación muy agradable.
porque usted no sabe la cantidad de gente que diariamente se suicida por no tener una explicación clara de qué están haciendo aquí. Cuando la vida se convierte en algo absurdo, se convierte como decía Salomón, vanidad de vanidades, ¿no? Un día transcurre y viene otro que es igual al anterior y entonces se convierte en un ciclo donde la gente queda entrampada en una visión tan ¿verdad? Limitada que no tiene la capacidad de ver hacia dónde se dirige todo esto. Y entonces mucha gente está viendo la vida por un agujero, cuando Dios lo que quiere es que nosotros despleguemos la cortina y podamos ver todo el panorama y podamos ver los propósitos eternos y podamos tener conciencia de a qué nos está llamando Dios para que participemos activamente de eso a lo cual Dios nos está llamando. Eso es lo que llamamos propósito de vida. Entonces, todo cristiano tiene que tener un propósito de vida, porque si no, es como lo que yo llamo una bala perdida. Una bala perdida es esas balas que se disparan, pero no se está disparando a nada. Solamente se está disparando al aire por hacer ruido, pero no tiene un objetivo. Es una bala que no tiene un objetivo. Muchas personas viven como balas perdidas. Es decir, no le están apuntando a nada. Y por lo tanto, no van a conseguir nada. Porque si no le estás apuntando a nada, no va a haber ningún resultado. Entonces, nosotros tenemos que ser intencionales en la manera que vivimos. Nosotros tenemos que ser intencionales. Porque si nosotros no vivimos con intencionalidad, lo que va a pasar es dos cosas. Uno, nos vamos a ocupar en lo que no es importante o nos vamos a entretener en lo que no es importante. Las dos cosas son dos grandes tentaciones. Una, nos va a mantener hiperactivos en hacer muchas cosas, pero cosas que no son lo importante. Eso es como recostarle la escalera a la pared equivocada y subir hasta lo más alto, y después que sube hasta lo más alto se da cuenta que no era la pared que tenía que haber subido. Entonces perdió todo su tiempo, ¿verdad? Porque subió todos los peldaños, pero en la pared equivocada, ¿verdad? Entonces, si nos ocupamos y le echamos gana a la vida y le ponemos el extra, pero se lo invertimos en lo equivocado, en lo que no es importante, igualmente estamos malgastando la vida. Estamos viviéndola sin propósito, incluso aunque hayamos logrado éxito en lo que nos planteamos. ¿Sabe por qué? Porque el éxito no es lograr lo que yo me propuse. El éxito realmente consiste en lograr lo que Dios se propuso hacer a través de mí. Eso es completamente diferente. Nosotros los cristianos tenemos la posibilidad de lograr eso. Ahora, mire, si usted está demasiado entretenido, porque eso también puede pasar, demasiado ocupado, demasiado entretenido, eso también puede ser un problema. Y en ambos casos, eso lo que va a hacer es una bifurcación. Eso te va a sacar del camino. Te va a robar la posibilidad de ir en línea recta para que te alinees con el plan y el propósito de Dios, con la voluntad de Dios. Y déjeme decirle lo siguiente. El más extraordinario de tus sueños, de tus planes, palidece, ¿verdad? Se opaca ante los maravillosos planes que Dios tiene para nosotros. Es decir, ninguno de tus planes puede ser mejor que los planes que Dios tiene para nosotros. Por eso es que Dios quiere que nosotros nos entronquemos, como dije, ¿verdad? Regresemos a la ruta correcta, al blanco, ¿verdad? Pablo dice, yo sigo la meta, ¿verdad? No que lo haya logrado, pero sigo. Porque Pablo tenía claridad a qué le estaba apuntando, a dónde iba. No estaba ni ocupado en lo que no es importante, ni estaba entretenido en lo que no es importante. Pablo estaba enfocado, muy importante. Ahora, vamos a ir a Juan en el capítulo 15 y vamos a leer ahí en el Evangelio según San Juan 15, vamos a leer los versos 5 al 8. 5 al 8, Juan 15. Adelante, Marcos. Ok, dice así, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto.
Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Ahí está. Separados de mí nada pueden hacer, ¿verdad? El que permanece en mí, dice el Señor Jesucristo, el que permanece en mí. Y ese permanecer es ese estado de comunión al que estamos hablando. Mire, en Marcos, en el capítulo 13, perdón, 3, verso 13, dice la escritura que escogió a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos. Primero, Dios quiere que estemos con Él. Primero, Dios quiere que tengamos comunión con Él. Por eso Jesús dice ahí en Juan 15, dice, el que permanece en mí. ¿Qué cosa es permanecer? ¿Verdad? Está hablando de la analogía del árbol que tiene ramas, pero si esas ramas no permanecen unidas al tronco, bueno, se mueren. No consiguen el objetivo final de una rama. El objetivo final de cualquier rama es llevar frutos. Igualmente nosotros, si nosotros no permanecemos en esa vida de comunión, si nosotros no estamos unidos, ¿verdad?, a quien es la razón de la existencia humana, a quien le da sentido a la existencia humana. Si nosotros no permanecemos, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, obviamente, todo propósito que estaba diseñado para nuestra vida se pierde. Se pierde. ¿Por qué? Porque nosotros somos, sin Dios, somos como una rama sin tronco. Estamos condenados a secarnos y a ser infructuosos. Esa es la realidad. Es decir, tenemos que ser, ¿verdad?, categóricos en eso. Separados de mí, fíjense eso. Separados de mí no pueden llevar fruto. Nada, no van a lograr nada en la vida. De nuevo, usted puede tener éxito en lo humano, usted puede llegar, ¿verdad?, en su carrera, puede de alguna manera incluso hacer una contribución. Pero, pero es que la vida es mucho más que una carrera, una profesión. La vida es algo más profundo que eso. Porque la vida nosotros no la diseñamos, la vida la diseñó Dios. Dios es el que creó la vida. Y aunque tú en lo humano logres, ¿verdad?, recorrer la escalera del éxito, si no has vivido alineado por el plan y el propósito de Dios para tu vida, entonces malgastaste la vida. Porque, de nuevo, la vida tiene sentido y propósito solamente cuando la vivimos unidos a Él, en función de Él. Hay una parábola que cuenta Jesús muy interesante de un hombre que lo logra todo y bueno, crece tanto y su prodigalidad, ¿verdad? Es tan rebosante, excesiva, que el que tumba sus graneros y los vuelve a hacer de nuevo más grandes, más copiosos, una cosa, ¿verdad?, extraordinaria. Y se sienta, ¿verdad?, a contemplar todo lo que ha logrado. Dice, alma mía, gózate, regocíjate, porque mira todo lo que tiene. Y Jesús dice en la parábola, tonto, hoy mismo te vienen a pedir tu alma. Es decir, cuando la persona creía que había llegado al tope, que estaba sobre la cima, ¿verdad? Trágicamente lo pierde todo. Y lo pierde todo. ¿Por qué? Jesús dice, ¿de qué le vale ganar la vida y perder su alma? Creer que lo ha logrado todo, creer que está saboreando el éxito, pero en realidad solamente está disfrutando de algo que es algo que es una ilusión, algo que es algo aparente, algo ficticio, algo que se evanece, que es etéreo, ¿verdad? La vida humana es así. Y muchas veces, si nosotros no estamos, no nos percatamos de hacer la diferencia entre lo que es importante y lo que no es,
¿verdad? Muchas veces le apostamos a lo equivocado. Eh, no sé si ustedes recuerdan la anécdota de un joyero muy famoso que quería deslumbrar a una princesa porque él pensó que, que si ¿verdad? La princesa recibía un regalo tan, ¿verdad? Precioso y costoso como el que él planeaba darle, bueno, eso la iba a deslumbrar y eso iba a lograr que la princesa finalmente se interesara por él. Y entonces le envía en un cofre muy hermoso, le envía una joya espectacular, algo que con toda seguridad él sabía que eso nunca había caído en las manos de esta princesa. Algo que la iba a hacer, ¿verdad? La iba a impresionar y que por supuesto era, era, un, era el camino expedito al corazón de esta mujer. Pero después de un tiempo de silencio, la princesa le envía una carta a este joyero que la estaba pretendiendo. Y en la carta hace muchos comentarios maravillosos acerca del cofre donde venía la joya, pero no menciona nunca la joya. Es decir, la mujer terminó por darle más importancia a donde venía la joya que a la joya en sí misma. Y a mucha gente le pasa eso. Mucha gente, ¿verdad? Se entretiene es con esta vida momentánea, temporal, terrenal, con lo que promete esta vida, con el éxito que podemos de alguna manera es obtener de esta vida. Y la joya, lo importante, lo que realmente es lo que le daba valor al otro, al cofre, lo descuidamos. Muchas veces hasta lo despreciamos, ¿verdad? Y vivimos inadvertidamente, vivimos haciendo caso omiso a aquello que es importante, lo que realmente es importante. Y lo que realmente es importante es que nosotros vivamos alineados por la voluntad de Dios. Porque ¿qué caso tiene que logremos nuestra propia voluntad y no la voluntad del que nos hizo? Ahí es donde está la cosa, ¿verdad? Ahí es donde está el tema. Y por eso creo que es de suprema importancia que nosotros recordemos eso. Estando en una ocasión en Venezuela, en la ciudad de Valencia, recuerdo, siendo yo todavía niño, tuve la oportunidad de conocer al astronauta que fue el primero en pisar la luna, ¿verdad? Neil Armstrong se llamaba ese hombre, Neil Armstrong. Y tuve la oportunidad de verlo porque él se presentó en el contexto de una conferencia cristiana y porque fue un hombre que se convirtió. Una cosa muy interesante, que tuvo que ir a la luna para convertirse. ¿Por qué? Porque pasó toda su vida, ¿verdad? Dedicado al tema de todo lo que tiene que ver con el asunto de las galaxias y de los viajes interespaciales. Y finalmente fue la persona que montó en el Apolo para llegar hasta la Luna. Era un hombre extraordinariamente popular, excelente, llegó al tope en su carrera. Es decir, era la persona cúspide, ¿verdad? En su profesión. Pero no conocía a Dios. Y fue en ese trayecto hacia la luna que entró en el espacio y se dio cuenta lo perfecto y comenzó a preguntarse, esto no puede ser fortuito, esto tiene que haber un diseñador, esto tiene que haber algo, alguien tiene que estar detrás de eso. Y eso lo llevó a la curiosidad, esa curiosidad lo llevó a buscar activamente, ¿verdad?, la respuesta a sus preguntas, hasta que finalmente conoció a Dios. Y cuando conoció a Dios se dio cuenta, ¿verdad?, que le había estado apostando a lo que no era. Es decir, que si solamente se hubiese quedado con eso que hasta ese momento había alcanzado, lo hubiese perdido todo. Porque realmente fue lo otro lo que consiguió en su segundo tiempo. Y así es la vida. Muchas veces perdemos el primer tiempo. Nos dan una goleada en el primer tiempo. Y es en el segundo tiempo donde nos recuperamos y finalmente salvamos el juego. Bueno, así es la vida humana, pero la única forma de hacer eso es cuando nosotros regresamos a la comunión con Dios, porque es solo en esa comunión con Dios que nosotros podemos comprender el sentido de la vida.
que nosotros podemos ubicarnos finalmente, tener comprensión de qué hacemos aquí, cuál es la expectativa de Dios con nosotros y hacia dónde estamos dirigiéndonos, hacia dónde estamos caminando. Eso es supremamente importante. Cuando una persona tiene esa seguridad, cuando una persona se mueve en esa seguridad, ¿verdad? Entonces, esa persona comienza a crecer en la habilidad de poder discriminar lo que es importante y lo que no es. Mientras no tenemos eso, la persona en realidad es fácilmente susceptible a los artilugios de la vida y fácilmente se encanta con lo que no es realmente importante. Y así mucha gente ha maltratado, ha perdido sus familias, ha perdido las cosas que realmente valen la pena, han perdido sus matrimonios. ¿Por qué? Porque mientras una persona no tiene satisfacción plena, sentido y orientación de propósito, esa persona, como dije, es susceptible o vulnerable a un montón de encantos que están allá afuera, que por algún momento lo hacen patinar, lo hacen perder contacto con la realidad. Y usted sabe que la locura es perder contacto con la realidad. Y entonces la persona se enloquece por un momento, se enceguece, se encandila con lo que está viendo y pierde las proporciones. Y eso tiene que ver precisamente porque no está en presencia de ese que es el original. Cuando nosotros estamos en presencia del original, ya sabemos lo que es original y lo que no es original. Lo que es el original y lo que es la falsificación. Cuando usted conoce quién es el original, cuando usted vive en la presencia del original, entonces usted puede descubrir fácilmente, usted puede calibrar fácilmente todo lo que es falso, todo lo que es solamente una ilusión óptica, solamente eso que es ¿verdad? Un oropel, una platina brillante, una especie de recubierta, algo recamado artificialmente, pero cuando usted ha estado en presencia del original, entonces nada allá afuera te va a sorprender tanto que te va a sacar del camino. ¿Por qué? Porque ese que es el original es el que le da sentido y propósito a la vida humana. Y ese es el que nos hace caminar en la dirección correcta. Y ese es el que nos hace poner los ojos en la dirección correcta. ¿Ve? Entonces, la comunión con Dios se va a reflejar, se va a revertir en la manera como nosotros vivimos. En si nosotros tenemos paz con lo que estamos haciendo. No importa que seamos el zapatero que remienda las suelas de los zapatos o es el ingeniero que trabaja en la NASA. Es decir, eso es irrelevante. Es decir, la profesión no determina el nivel de felicidad, de agrado, de contentamiento, ¿verdad? De estar, de vivir en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, por ahí eso es lo importante. Y la vida recobra un beneficio añadido cuando nosotros entramos, vivimos, aprendemos a vivir en esa vida de comunión con Dios. Porque es la vida plena, es la vida abundante, es la vida donde todo lo otro se convierte en irrelevante, donde ya nada en realidad nos deslumbra, nos desvía, porque cuando nosotros hemos cultivado eso y lo hemos cultivado con el que es importante, entonces todo lo otro tiene que palidecer, ¿verdad? La opacidad, ¿verdad? Todo lo otro pierde su brillo. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros estamos delante del que sí es importante y eso es lo que marca la diferencia y lo que nos permite saber dónde enfocarnos y no irnos detrás de otras cosas que ofrecen, prometen, ¿verdad? Mucho, pero que en realidad no tienen la capacidad de lograr hacer eso. Solo Dios es el que nos puede satisfacer plenamente y el que nos puede llevar en la dirección correcta. Así que eso es algo que nosotros siempre necesitamos recordar.
Y por eso la Escritura dice, permanezcan en mí. Si ustedes permanecen en mí, ¿verdad? Y yo en ustedes, entonces van a llevar mucho fruto. Ustedes en mí y yo en ustedes, ¿verdad? Tiene que haber una fusión. Esa es la comunión a la que estamos llamados. Cuando nosotros aprendemos a permanecer en Él, ¿verdad? Ese estado de permanencia, ese vínculo, ese rapport, esa vida profunda, eso que se cultiva entre dos personas, eso va amalgamando nuestra relación con Dios a tal punto en que nosotros estamos satisfechos plenamente. Eh, las cosas más insólitas de la vida pueden suceder precisamente cuando nosotros estamos viviendo delante del que es el importante. Mire el testimonio que da Daddy Yankee. Dice que le ofrecieron $150 millones por seguir cantando la basura esa que él promovía. Es decir, ¿verdad? Todo esto de la vida loca, la vida sin, ¿verdad? De vanidad, de tontería, ¿verdad? Y el hombre dijo que no. Dice que fue su mejor decisión, que se siente plenamente feliz, que ya no necesita esos cientos. Pero ¿sabes cuánta gente hubiese, ¿verdad?, vendido el alma por $150 millones? Pero cuando tú tienes comunión con el original, con el importante, ya nada es importante. Ya esos millones no te van a apantallar, ya esos millones no te van, no, porque cuando tú sabes quién es el importante, quieres quedar bien con el importante, quieres vivir en función del importante y quieres trazar tu vida en función de ese. ¿Ve? Eso es donde está el asunto. Y por eso ninguna vida se debe medir por lo que los seres humanos utilizan para establecer el éxito, ¿no? Es una cuestión que, ¿verdad?, está planteado de una manera que casi es como, podríamos decir algo que está estereotipado, ¿no? Entonces, una persona de éxito tiene estos rasgos y no es verdad, no es así. Una persona de éxito es una persona que vive en el centro de la voluntad de Dios. Una persona que está haciendo la voluntad de Dios, que su vida está alineada por los planes y propósitos eternos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque solo lo que es el propósito de Dios para nosotros tiene repercusión eterna. Solo eso. Todo lo otro se va a quedar aquí. Todo lo otro no tiene relevancia. No trasciende la estratosfera, ¿no? Es algo intraterreno, es algo que por último se lo va a comer el óxido, el hollín, se lo va a comer el ecosistema. El ser humano es hecho del polvo y va a regresar al polvo. ¿No dice eso la Biblia? Si usted cuando se muera va a regresar. Es decir, lo que realmente trasciende, lo que realmente es importante, a lo que realmente vale la pena apostarle y gastarle la vida, es lo que es eterno. Porque lo eterno es lo que tiene trascendencia, lo que es absoluto, lo que nunca va a ser modificado, lo que no va a cambiar, lo que no es perentorio, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que vigilar continuamente. Y digo, es lindo tener una profesión, es lindo ejercer una carrera, es lindo hacer una contribución en cualquier disciplina, ¿verdad? De las tantísimas que hay que pueden, pero siempre y cuando eso que yo hago está dentro de la vocación eterna, ¿verdad? Ahí es donde eso, ¿verdad?, se convierte en una herramienta en las manos de Dios. Eso, pero ¿qué pasa si yo tengo una profesión pero no tengo una vocación? Entonces, mi profesión solamente es un instrumento para subsistir, o sea, para que me provea de vengar un salario y poder, ¿verdad?, permanecer vivo. Pero la vida viene de otra fuente.
la vida, lo que realmente hace que nosotros nos sintamos vivos y poder vivir a plenitud, poder vivir sabiendo que estamos realizados, más allá de que si tenemos o no tenemos, eso es algo que viene de otra fuente. No te lo puede dar tu profesión. Eso es algo que viene de la vocación y la vocación solamente la puede dar Dios. Porque la vocación es un llamado. Es el llamado que Dios nos hace a regresar a la fuente y de vivir dentro del plan y el propósito que Él tiene para nosotros. Así que todos los seres humanos hemos sido llamados a regresar, a recobrar esa relación con Dios. Los tres grandes propósitos de la vida humana es que el ser humano fue creado para tener comunión con Dios. Dos, el ser humano fue creado para entender y hacer la voluntad de Dios. Y tercero, el ser humano fue creado para representar a Dios ante el mundo creado por él. Así que son tres cosas. Y esas tres cosas son tres cosas que solamente los hijos de Dios pueden hacer. Tener comunión con Él, hacer su voluntad, obedecerlo y representarlo ante el mundo creado. Es decir, ejercer una función de autoridad delegada por Él ante el mundo creado. Y la manera como nosotros demostramos nuestro amor a Dios y al prójimo tiene que ver con esos tres propósitos de vida. Es decir, que el propósito, ¿verdad?, al que todo esto está suscrito, ¿verdad?, el propósito subyacente a todo esto, que puede subsumir, ¿verdad?, todos estos principios, es amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a ti mismo. Y entonces cuando nosotros vivimos en función del amor a Dios y el amor al prójimo, entonces podemos cumplir con esos tres propósitos de vida. Porque el que ama a Dios va a vivir en comunión con Él. El que ama a Dios va a obedecerlo. Y el que ama a Dios y a su prójimo va a ejercer la función que Dios le ha dado para poder ser un instrumento al servicio de Dios y del prójimo. Entonces, en conclusión, sin reconectarnos, sin regresar a la fuente, sin injertarnos en el tronco del árbol, las probabilidades de vivir la vida plena son ninguna. Cero. Negación total. Sin Dios, solamente tenemos vida biológica. Sin Dios, solamente estamos subsistiendo. Sin Dios, todo lo que estamos haciendo es como una especie como un fuego artificial. Brilla por un momento, ¡ay, los colores, qué lindo! Y se desvanece en un segundo. Así es la vida sin Dios. Dios no quiere que tú seas así. Dios quiere que tú regreses a Él, que tú aprendas a vivir dentro de su plan y propósito para tu vida, que tú recobres la posibilidad de reconocerlo a Él como lo importante, para que entonces la brújula de tu vida pueda posicionarte de forma correcta. Cuando tú estás delante del que es importante, del original, como le digo yo, cuando usted está delante del que es importante, entonces comienzas a discriminar lo que es importante y lo que no es. Y no permites que tu vida se quede, ¿verdad?, absorta, embelesada, entretenida en cosas que son irrelevantes, y sino que te dedicas a lo que realmente vale la pena, a lo que realmente es importante, a lo que es trascendente. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando nosotros amamos a Dios, lo servimos. Cuando amamos al prójimo, lo servimos. Entonces nuestra vida sirve para algo, porque mientras estamos sirviendo, servimos para algo, ¿verdad? Entonces, hay un dicho que dice que el que no vive para servir no sirve para vivir, y aquí se aplica de forma tajante en este caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo en la vida de comunión, en estar unidos al tronco, es como nosotros podemos recobrar el propósito de nuestra existencia, ¿verdad?
Y entonces eso cambia los matices de la vida, eso le da un giro completo a la brújula, eso nos reposiciona en el tablero, eso nos enseña claramente la dirección, la trayectoria en el mapa. Así que todo comienza a cambiar de posición, todo comienza a girar, ¿verdad? Porque no necesito ser el más exitoso, el más conocido, el más brillante, el que más descolla. No necesito los likes ni que ¿verdad? Me acepten o me aprecien. No, no, porque mi vida no depende de todas esas circunstancias, ¿verdad? Depende de algo trascendente, depende de algo más importante, depende de mi comunión con quien es la fuente de la vida, depende de vivir con ese que está por encima de todo lo creado, ese que lo trasciende todo, ese que es el yo soy. Nosotros los seres humanos no somos todavía, nosotros estamos en proceso de llegar a ser. En cambio, Él ya es, Él es yo soy. Él está completo. Nosotros no estamos completos, nosotros estamos en el proceso de llegar a ser. Y algún día seremos cuando la resurrección de nuestros cuerpos finalmente se complete. Pero, entre tanto, la vida de comunión, regresar a la casa del Padre, vivir en comunión con el Padre, allí es donde está el secreto. La vida secreta determina la vida pública. Lo que va a pasar con nosotros, si vamos a vivir en el propósito de Dios, está íntimamente ligado al tiempo de calidad que nosotros pasamos en la presencia del Señor. Así que esto es una invitación para cada uno de ustedes, algo que yo me recuerdo continuamente a propósito, y es que tenemos que estar unidos a la vid, porque si no estamos unidos a la vid, no vamos a llevar ningún fruto. Nuestra vida va a ser infructuosa, nuestra vida va a ser, ¿verdad? Va a ser un árbol que no alimenta a nadie, que no beneficia a nadie. Y por lo tanto, nosotros no queremos desperdiciar nuestra vida, la oportunidad de existir. Nosotros queremos usarla, queremos ser sabios, cautos en usar bien el tiempo. Y por lo tanto, nosotros queremos que nuestra vida tenga algún tipo de beneficio para los demás. Regresa a la presencia de Dios. Él es el que puede encauzarlo todo para que tú seas una persona que lleves mucho fruto, que puedas tocar la vida de miles, que puedas bendecir, ¿verdad?, a los que están en tu entorno, que puedas tocarlos con el poderoso amor de Dios. Eso es para lo cual fuiste creado. Para eso Dios te creó. Les mando, mis queridos, un fuerte abrazo para todos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos, si el Señor nos permite, nos da su gracia el próximo domingo, 11 de la mañana, aquí en la sede del templo, el 6330 Southwest de la 40 calle, en la ciudad de Miami. Les mando un fuerte abrazo a todos. Bendiciones.